Hola, bienvenidos al episodio 56 de Pasavante a la Queronte. El día de hoy, dadas las fechas, Semana Santa, nos vamos a dar a la tarea de conversar un poco, discutir desde nuestras propias áreas un poco la figura de Cristo, qué significa Cristo, por qué Cristo, y un poco las interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia, un poco desde el lado sociológico, y bueno, esperamos que les guste. ¿Cómo estás, Ámbar? Bien, con todo. Extrañando esas épocas en las que me iba al rollo en Semana Santa. Pero bien, todo bien. El día de hoy yo quisiera tomar, creo que es algo que como a mí se me escapa a veces, entonces quisiera como hablar un poco sobre las tradiciones que hay en Semana Santa alrededor del mundo. Que la neta yo creí que todos hacíamos lo mismo, pero pues resulta que no, güey. Sí. Pues sí, un poco de cómo comenzó y acá las peleas que ha habido al respecto y pues de eso. Bien, sí, me agrada. Justo, ¿no? Como que creemos que lo que hacemos aquí se hace en todo el mundo, pero... Sí. Fíjense que no, muchachos. Yo sí me la creía. Que ahí... todo el mundo echándose cubetas. Los italianos ahí echándose cubetas y palmazos, pero no. Palmazos. Al parecer no. Wow. Ya veo. Pau, ¿cómo andas? Bien. Quiero enseñar mis uñas. Close up a las uñas de Pau. Gracias. Sí, me gustan mucho. Pero bueno, fuera de mis uñas... Estoy muy bien, estoy muy emocionada por el tema. Justo salió un video en el que habla acerca del Vía Crucis, bueno, de la representación que se hace en Iztapalapa año con año. Entonces, si no lo han visto, véanlo por aquí. Y pues sí, quisiera como hacer un rebote de ideas respecto a ese video. Lo que dije en ese video, que pues básicamente fue como un análisis de lo que pasa en Iztapalapa, pero llevarlo más como al entendimiento de por qué justo es un hecho tan importante en una localidad, ¿no? Y por qué tantas personas van y por qué tiene un significado tan importante, ¿no? Y llevarlo justo al campo sociológico y hablar acerca de la eficacia que tiene, que es algo muy, muy extraño, citando a Pati Chapoy. Muy interesante, pero muy extraño. Pero que justo nos ayuda a entender muchas cosas de la religión, ¿no? Y justo pienso en Cristo como esta figura que tiene todo ese poder y que nos hace pensar en cómo y por qué es que actualmente tiene todavía esa fuerza, ¿no? Que es algo que tú siempre mencionas. Y ya, eso. David, ¿cómo estás? Bien. Que por cierto, te interrumpo. Ok, dame la palabra y quítamela. Son un profesional esto de la moderación. Hombre, loco. Bueno, es que solo quería decir que se liga un poquito con lo que menciona Ámbar, que pues es tan fuerte a veces en una localidad que parecería que se hace en todo el mundo, ¿no? Simón. Entonces sí, es interesante el impacto social. Ahora sí, perdóname, David, discúlpame. Dale, con todo. No te interrumpo. Dale. Como que tenía, como que iba a decir algo así muy de pronto, como muy del pecho, y de repente como que algo me cortó la idea. Fue, no sé bien qué fue, pero como que ya no lo pude decir. Ya no me acuerdo qué iba a decir, en realidad. Pero, no, bien, todo bien. Y pues sí, es un tema problemático, como siempre, gente. El pasado no estuvo tan problemático, no, ya no me acuerdo de qué hablamos, pero... Justicia. Pero te quedó grabado en la memoria, ¿no? Sí. Pues es un tema problemático, pero yo les voy a decir esto, gente. Si eres ateo, quédate. Si eres cristiano, quédate. Si eres judío, quédate, porque aquí vamos a verlo desde distintos puntos y a partir de nuestras disciplinas. Y no vamos a intentar decirte que está bien creer o no. Si tú tienes problema con los que creen, es tu problema, pero no debería importarte. Si tienes un problema con los que no creen, tampoco debería importarte. Entonces vamos a hablar de Cristo cómo va. Vamos a ver un poquito, a ver si es cierto que Cristo existió como figura histórica, ¿no? Porque una cosa es lo que nos han plantado los textos y otro es lo que nos dice la historia, ¿no? Y nosotros deberíamos ser más fanáticos de la historia que de la religión, ¿no? En cierto sentido, por nuestras disciplinas, ¿no? Pero pues eso. Y relájense y vámonos con calma, ¿no? Porque... De a poquillo, ¿no? Sí. Sí, justo. La verdad es que aquí en Pasavante lo primero que tenemos es respeto y un apego al conocimiento profundo. Entonces, donde hay conocimiento, ahí vamos a estar, vamos a conversar al respecto. Y sí, lo cierto es que la religión toca muchos aspectos humanos, que para mí es lo más hermoso del mundo.
Yo hubiera estudiado teología solo porque siento que de cierta forma entiende al humano desde unos aspectos que a veces otras disciplinas no. Pero bueno, vamos a ver entonces si estoy en lo correcto o no. Entonces, retomando un poquito lo que tienen en común sobre lo que van a hablar. Ujú. Y el papel que tiene la repetición del rito, ¿no? ¿Qué significa entonces, Pau, que haya un poco de... el peso que decías, ¿no? El peso que hay una eficacia. Eso me llamó la atención. Sí, ¿A qué te refieres con la eficacia? Pues sí, bueno, justamente Durkheim, que es un sociólogo, o sea, perdón que ya de pronto hable acerca de nombres, pero sí creo que ha sido un sociólogo que ha abordado mucho el tema de la religión, o bueno, lo hizo ampliamente y rigurosamente a partir de estudios hechos por antropólogos y más personas que estaban ahí como en comunidades nativas, ¿no? Y sí se me hace como algo muy curioso que, aunque sea algo muy lejano, o sea, en temporalidad, sigue persistiendo ahora, ¿no? Y justo eso lo vemos en el Vía Crucis de Iztapalapa, ¿no? Porque se sigue reproduciendo, se sigue llevando año con año. O sea, algo que sí me impacta mucho es que este año era, creo que, la representación número 181, que se lleva a cabo, o sea, año con año, 181 años, no manches. Casi 200 años de hacer eso. Sí, Nice. está cañón, y el hecho de que sea un legado tan importante, o sea, sí nos habla de que hay aspectos ahí sociales detrás, ¿no? Y sí, no quiero caer como en este sentido de eficaz, por lo tanto es bueno, o sea, eficaz no es sinónimo de bueno necesariamente, o sea, bueno, es más complejo, pues, a lo que voy. O sea, justo Durkheim lo que dice es que es eficaz en tanto que permite la cohesión en una comunidad, ¿no? Y es algo que justo siempre pongo, ¿no? Como de ejemplo de, bueno, quizá tú tienes a tus vecinos, pero seguro no sabes cómo se llaman, ¿no? O así como que, medio los topas, ¿qué onda, Juanito? Quizás sí sepas cómo se llama. Pero no tienes más relación con él, ¿no? O sea, no hay como más vínculo de por medio, más creo que en estos tiempos en donde pues está este principio de individualidad, quizás, en donde estamos muy insertos en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, y pues ya no nos damos como ese tiempo de realmente relacionarnos con los que están a nuestro alrededor, ¿no? Creo que antes, quizá en vecindades sí, ¿no? Pero ya como en estructuras más grandes como estos condominios y tal, ya no se da tanto. Pero justo creo que la religión permite eso, tener como algo en común con ese vecino, con esa persona del otro lado incluso de, no sé, de la ciudad, ¿no? Que no conoces, pero que hay un vínculo, una creencia, un conjunto de valores, de símbolos que se van quizá construyendo mutuamente, pero que al final tienen como un piso en común y que te permite tener algo en común con esa otra persona. Entonces, si nos vamos como en términos incluso como antropológicos, o sea, los principios de las redes sociales, o sea, por ejemplo, Facebook, ¿no? Pero pues bueno, ya ahorita, pero previamente justo en comunidades primitivas se hacían estas redes sociales justo para sobrevivir, porque quizá tú podías pescar, pero no podías armarla en la agricultura, ¿no? Y quizá la comunidad de enfrente decía muy chingona por eso, ¿no? Entonces, a partir de eso se van haciendo como trueques y comunidades y tal. Pero es justo eso, necesitas al otro para sobrevivir. Y en ese sentido, pues, es eficaz, ¿no? O sea, si hay algo que te une, algo que te cohesiona con la otra persona, con los demás que te rodean, pues entonces es eficaz. Justo estaba recordando, yo mencioné de que a mí me hubiera gustado, bueno, de lo que quiero hablar yo, que son de los misterios en Grecia, que había varios, misterios de Eleusis, de Dioniso, de Órficos, y en ese sentido se tomaba más desde el lado individual. Me llamó un poco la atención eso que mencionas, que está el lado individual, yo lo pienso, en la religión, pero también el social, ¿no? Entonces tú de manera individual estás llevando tu religión, tú estás llevando los mandatos, estás llevando ciertos reglamentos, tú solito estás haciendo ciertas cosas, pero al tiempo eso te hace unirte con todos los demás. Entonces sí está interesante. Lo de los misterios lo voy a mencionar después, pero me salto eso ahorita. Y también un poco lo de la temporalidad. O sea, ya llevan no sé qué tantos años, pero lo cierto es que, pues, el cristianismo, muchachos, lleva muchísimo tiempo. Y ahí es donde se relaciona un poco con David y cómo es que tanto tiempo... Sí, ¿conmigo? Sí, con David. Ya me rasuré. What the fuck? ¿Cuánto tiempo lleva el cristianismo? Y cuando yo pienso eso, yo pienso, ¿cuántos periodos
de la humanidad lleva, cuántas necesidades, dependiendo el espacio geográfico y temporal, lleva. Y cuando pienso eso, digo, el elemento del que estamos hablando, en este caso la religión, necesariamente lleva rasgos del tiempo en el que está. Entonces eso también significa que puede malinterpretarse o puede traerse cosas que le conviene más al periodo histórico en el que está. Entonces se relaciona un poco con cómo es que, primero, para empezar, si Cristo fue una figura histórica o es más bien una... ¿qué? Un mito. Un mito. No, naturalmente que existe una figura de Jesús, ¿no? Luego hay un montón de vamos a buscar la tumba de Jesús, vamos a buscar tal cosa, ¿no? Y las reliquias y tal. Pero pensemos que no hay un documento no, digamos, bíblico que hable de Jesús. Es decir, cuando nosotros hablamos de historia antigua, tenemos que ir a qué dijeron los textos, ¿no? Tenemos que ir a cuando hablamos de las guerras de Grecia y no sé, Esparta, vamos a Tucídides, ¿no? Y tenemos que revisarlo, tenemos que ver a Tito Livio para saber qué nombres existían en Roma, ¿no? Uh-huh. Y lo que pasa con Jesús es que cuando tú buscas un documento, digamos, real, es decir, literario fidedigno. O histórico, fidedigno, pues no te va a aparecer Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret Mesías. Jesús de Nazaret Mesías dijo tal cosa. Yo conocí a un chico que se llamaba Jesús, ¿no? No, se habla de, en la Roma imperial, por ejemplo, ya se habla de un tal Jesús, ¿no? Hay textos, por ejemplo, de Plinio el Joven, donde le pregunta a Trajano, me parece que le pregunta... Hey, ¿qué hago con esta gente que tiene una secta bien rara que se hacen llamar cristianos? ¿Que los torturo? Sí, eso para mí, ese periodo es de las cosas más hermosas en el sentido de en el sentido en que ves cómo reaccionaban o el otro lado, la otra moneda. Ah, ya, claro. Sí, la moneda del romano, ¿no? Sí. Y se preguntaba porque hacían cosas raras, güey, se metían a cuartos y tal. Y luego existe no, pero es que eso que dices es lo que sigue a la figura de los cristianos, que es, ¿cómo hacemos nosotros los romanos para que estos güeyes desaparezcan? Cuando piensen ustedes, cuando hablan de algún dios de quien se toma algo y se vuelve cristiano, es cuando alguien dice esto es pagano porque ¿qué es lo primero que dice? Comían bebés y mataban animales y cogían, descuartizaban, ¿no? Eso es lo mismo que hicieron los romanos con los cristianos. Yeah. Empezaron a decir, no, esos güeyes hacen cosas raras ahí adentro, güey. Comen carne, comen la carne y la sangre de su Mesías. Entonces, eso, si lo vuelves en un sentido literal, que Jesús obviamente no dice, este es mi pan, muérdeme, ¿no? No, lo que hace es dar pan y simbólicamente este es mi pan y tal. Él no dijo, muérdeme mi dedito, ¿no? O sea, los romanos dijeron, no, pues vamos a exagerar esto. Entonces Plinio, un poco siguiendo esa línea, Plinio el Joven, claro, dice, güey, ¿qué hago con estos morros, no? También hay otro testimonio de un judío, Flavio Josefo, un traidor. Su texto es muy hermoso, yo recomiendo. Continúa. Y Flavio Josefo habla de Jesús, habla de Jesús el llamado el Cristo, dice, ¿no? Y de ahí podemos entender que sí hubo un Jesús, que sí hubo seguidores de Cristo y que existe, pero no tenemos ningún registro donde... Es decir, yo no sé si exista, y quizá alguien que sepa más lo encontrará por ahí, el registro de el día de hoy, ¿no? Viernes Santo. Viernes Santo, crucificamos a un vato que se creía el Mesías. Que se llama Jesús, un registro ¿no? Así? ¿No? Pero sí existe, creo que en Tácito, Tácito, como los tazos habla de que sí hay un tal servidor romano, Pilato, que condena a Jesús. Entonces, todas esas son figuras. Eso es lo máximo que nosotros podemos entender de Jesús. Que lo mencionan años después, ¿no? Y lo que sí sabemos es que fueron ejecutando tanto a los apóstoles como a los seguidores, al grado que Nerón se va a volver después el demonio encarnado, ¿no? En ese sentido, nosotros seguimos una figura cuyos registros históricos son limitados. Y cuando digo nosotros, me refiero a la sociedad en la que vivimos, que es judio-cristiana,
¿no? La religión oficial de nuestro país, no es la religión oficial, pero digámoslo así, más común, sigue el trazo y las palabras de una persona de la cual no tenemos un registro histórico. El registro es bíblico. Pero como sabemos, pues es literatura. Es decir, no quiero ser ofensivo en este sentido. Quiero decir, es un texto que fue escrito con un fin y los autores de los evangelios y de la Biblia, los autores estaban buscando sí pasar lo que había pasado, la historia de Jesús, pero obviamente, ¿no? Tiempo después, es decir, los evangelios se escriben mucho tiempo después de que Jesús vivió y murió. No son inmediatos, no son escritos por gente que estuvo ahí, naturalmente, porque pues nadie vivió 200 años, ¿no? O sea, eso es en el Antiguo Testamento, que había gente que vivía 900 años, ¿no? No, bien. Como Elfos. Matusalén. Entonces, cuando leemos los textos oficiales, vamos a ver que hay textos oficiales, ahora la Biblia, entendemos que hay textos que tienen partes que otros no. O que están los apócrifa o los evangelios apócrifos, que son textos que no están ahí pero cuentan otra historia, que quizá en los concilios no aceptaron que ciertos textos estuvieran, ¿no? Naturalmente, porque hay unos textos que dices, hombre, ¿quién escribió esto? ¿Quién escribió esto? ¿Aristóteles? ¿O por qué está tan feo? O sea, es como... Ya. Entonces sí. Sí, iba a preguntar por qué. Escribí en qué sentido. No tenemos tantos registros de Jesús, es decir, no tenemos su acta de nacimiento. Entonces, seguimos pues la tradición de los textos que no son históricos. Hay gente y hay, digamos, denominaciones cristianas que sí toman la Biblia como histórica. Y claro que tiene datos históricos. Ya hemos dicho que Pilato aparece en la historia de Roma. En ese tiempo también podemos ver como las creaciones de leyes a partir de la muerte de Augusto y la aparición de Tiberio en el poder, que cambian. Entonces podemos ir dilucidando por qué Jesús sería ejecutado en esa época, ¿no? Entonces sí podemos ir trazando. Tiberio, por ejemplo, impone la ley de lesa majestad, ¿no? Que no puedes andar ahí faltando el respeto. Entonces, si te autonombras rey, pues, dead, ¿no? Pero esas son cosas que nosotros asumimos por el tiempo. Entonces, pareciera que sí concuerda históricamente lo que pasa con Jesús con lo que estaba pasando en las provincias romanas. Entonces, sí podemos decir que existió, pero no hay libros que se llaman el Jesús histórico y así. ¿De dónde sacaste esa info, mamón? Pero yo creo que se van por esta onda de si en qué época estaba, dónde vivía, quién era el prétor ahí, quién estaba, ¿no? Entonces sí podemos rastrearlo históricamente. Es decir, no es que Jesús no haya existido, solo no tenemos las mismas apariciones de Jesús en los textos antiguos como tenemos de César o de Alejandro, de esas figuras, ¿no? Sí. Sí, yo también, ahorita que estaba diciendo todo esto, pensé mucho en como la idea de que la importancia que se le da como a los artefactos o a las cosas que tocó Cristo, supuestamente, para como darle ese renombre, ¿no? Por ejemplo, Sainte-Chapelle, o sea, la hicieron específicamente para guardar una parte de la corona de espinas de Cristo. Y ya fue en el siglo XIII o XII. Entonces, como que según era la corona de espinas, ¿no? Pero siempre, como a mí me da mucha curiosidad a veces cómo, o sea, no sé si por cosa de como esparcir la fe o la religión o por un bien monetario que ha pasado y que de repente se encuentran dos cosas de la misma. Sí, claro. O sea, cuatro meñiques, ¿no? Sí, o dos corazones de cierto santo, ¿no? También de lo que estaba diciendo Pau hace rato, creo que también lo del individuo, que ahora como nuestra sociedad es muy individualista y como que pues te dice, ¿no? Que está bien primero el individuo, ¿no? Creo que también eso lo dice Joseph Campbell al final de su obra de El héroe de las mil máscaras, El héroe de las mil caras. Él habla sobre cómo el hecho de que la individualidad esté avanzando tanto y como haya tantas respuestas para todo, como que nos está haciendo perder cierto, pues lo que llama Carl Jung el inconsciente colectivo y como este significado de los símbolos, ¿no? Y estos rituales, ¿no? Que siempre hacíamos y de repente la gente ya no sabe por qué los hacemos, pero que el hecho de que ahora solo seamos individuales y nos preocupemos primero por nosotros en vez de la sociedad, como que hace que se pierda este tipo de como de definiciones y de importancia de ciertos símbolos. Sí, yo, nada más para complementar, o sea, ahorita que lo dijiste, Durkheim hace un estudio respecto a cómo es que se da el cambio también en las sociedades, pues, modernas, ¿no? Entonces, pues sí dice que se hace mucha
o sea, muchos cambios respecto a cómo se vive y cómo se percibe el trabajo, la religión, el estar en sociedad con otros. Y pues justo identifica que hay un problema respecto a que ya no hay estos mecanismos cohesionadores y por lo tanto pues se da una anomia. Esto siempre lo digo, pero es que es muy, bueno, no sé, para mí es muy clarificador, pero justo, o sea, ya hay como una anomia en tanto que ya no hay esa unión, esa estabilidad, en tanto que hay como fragmentación de perspectivas, de formas de vida, de mil cosas, ¿no? O sea, de trabajo, en fin, o sea, hay una fragmentación y entonces las personas ya no saben a qué aferrarse, ¿no? O sea, bueno, sí, lo estoy quizá simplificando mucho, ¿no? Pero es a partir de esta falta de valores en común y de perspectivas en común y tal, que se da como resultado un aumento en suicidios, por ejemplo. Entonces, pues sí, eso es como una anomia de ese momento, que bueno, no quiero que se escuche como que, entonces la religión es la salvadora de todo, ¿no? Pero sí creo que es como, o sea, este momento de transición es donde se produce esta anomia, ¿no? Porque no hay algo que digamos que reemplace la religión. Creo que ahora sí hay más cosas que pueden servir como con la misma utilidad, pero bueno, sí, en ese momento cuando él observó esos suicidios y ese aumento de personas que se suicidaron, pues sí, él lo asoció a eso, ¿no? Y tiene sentido. Sí, es que justo eso, no pensar en la religión como tal, sino en los rasgos que conlleva una religión o el acto religioso o un pensamiento de fe, ¿no? Uh-huh. Pensaría que eso son lo que a veces hace que decaigamos un poquillo. Y sí, hablando de eso, un poco de cómo... Pues primero que está el hecho, sí, el cristianismo es una religión del libro, así se le dice en algunas partes de la academia, religión del libro, porque hay textos por los cuales se guía, pero sí, al final creo que las interpretaciones se dan... Bueno, tenemos la base, pero aún así hay interpretaciones por ahí y por allá, y justo es eso un poco ligado a lo que decías, ¿no? O sea, como nosotros llevamos la Semana Santa de cierta forma, y hay otras partes del mundo que es el mismo acto, te preguntaría a ti, es el mismo, ¿qué será? El símbolo. Es el mismo símbolo, pero es una representación distinta de ello, ¿no? Sí, o sea, como yo no sé por qué toda mi vida he creído que como que cada quien hacía su vía crucis y todos festejábamos de la misma manera y no había clases y todo. Pero estos días que estuve leyendo al respecto, a mí me llamó mucho la atención que no, en muchos países se hagan como estas cosas de, pues, estar festejando la resurrección de Cristo y que se hagan estas vigilias. O sea, que llegas, bueno, primero que nada, durante 40 días estás haciendo un tipo de ayuno o estás como comiendo cosas amargas, que se supone que es para representar como esto de los pesares y las tristezas del pueblo, primero del judío y ya luego como de Cristo. No sabía eso. Sí. Hay cierta como diferencia, ¿no? Entre si estás festejando como la Pascua o, digamos, lo que llaman la Pascua judía, que es cuando Dios le dice al pueblo judío que marque con la sangre de un cordero sus puertas para que no, la 10ª plaga pues no se lleve al primogénito de la familia. Y entonces lo que pasa es en ese periodo que coinciden a veces como la Pascua, la cristiana y la judía, en la que los judíos están festejando, bueno, están conmemorando ese hecho en el que pasa la plaga y entonces el faraón le dice, pues sí, ya váyanse. Y entonces se supone que, por ejemplo, no comes nada con levadura porque algunos dicen que es para representar que cuando les dijo que ya se fueran, que no les dio tiempo de prepararse todo y llevarse la levadura para el pan. Entonces juntan el éxodo con el... Pues es que es como en las mismas fechas, ¿no? O sea, cuando se supone que Cristo llega a Jerusalén, uh-huh, se estaba festejando esta Pascua. Ok. Que es, o sea, lo que sería el Domingo de Ramos. Ya. Y entonces está festejando esto y pues sucede como la Pasión de Cristo. Y entonces se separan las dos festividades. Pero hay países en los que como que lo conmemoran al mismo tiempo, pues. Por ejemplo, en la ortodoxa y más como hacia el este, pues hacen procesiones durante una semana
que se supone que está representando tanto el éxodo judío Ujú. y al final pues hacen la vigilia para esperar la resurrección de Cristo. Entonces como que juntan ciertas religiones o se hacen festivales. Y a mí lo que también me llama mucho la atención es que, por ejemplo, en España hacen mucho como estas procesiones en las que llevan desde puntos distintos de la ciudad una figura de María y otra de Cristo. Y entonces como que van recorriendo distintos barrios hasta que se supone que se encuentran en una catedral importante, una iglesia importante. Y se supone que representa la primera vez que María vio a su hijo Cristo después de la resurrección. Mm. Sí, también, o sea, estaba leyendo y pues son cosas de, o sea, años. Estaba leyendo que hay un festival en Italia que como que hacen tipo de los diablitos, de cuando queman a Satanás, pero creo que unos días antes de la Semana Santa, y es para representar como la quema de los pecados, pues. Es en donde se separa el mito y el rito, ¿no? O sea, juntan más bien, porque, bueno, Yo creo que hablando del mito un poco es eso que estábamos diciendo. No estoy diciendo que la Biblia es un mito, pero se puede relacionar a que es la base con la que se va a llevar a cabo una repetición representando ese texto, ¿no? Entonces sí parecería que pues ya al final... sí, como que cada quien agarra, o sea, bueno, tiene su manera de representarlo, ¿no? Sí, eso es raro. Pero al final se repite esto que a mí me encanta por siempre, que es de los temas que me parecen más hermosos de la vida, que es la pasión de Cristo, que es la Semana Santa, que yo lo entendería como todo el camino de purificación, ¿no? Todo lo que tendría que sufrir Jesús para que se libre el ser humano. Y a mí me encanta, me parece hermoso porque representa, primero, pienso, el dolor físico y mental que al final conlleva llegar al conocimiento. O sea, primero llevar al límite el cuerpo y la mente, luego deshacerte de ese cuerpo, que sería morir, ser puro conocimiento, ser puramente, y luego renacer, ya después de que has llegado a desapegarte de ese cuerpo. Entonces sí, lo que comentaban de comer la carne y el cuerpo, yo he de decir, bueno, mi familia no es religiosa, yo tampoco soy religiosa, pero siempre me enseñaron a respetar las creencias de las personas, por justo lo que conlleva una religión, que es fuera de todo lo institucional, pues todo lo que conlleva la religión, para el orden social, para una paz, una tranquilidad, para llegar a la felicidad. Entonces, sí, yo, o sea, muy respetuosa y todo, pero seguía diciendo las mismas cosas que se dicen, ¿no? Esas personas están alabando a una persona crucificada y ensangrentada, ¿no? ¿Eso qué significa? Primero. Y luego, y además, cada 7 días se comen el cuerpo y la sangre de Cristo. Creo que esas son las cosas que más llaman la atención del cristianismo. Y bueno, creo que he llegado a comprenderlo ya. No, más bien desde el punto quizá un tanto filosófico, más que religioso. Pero sí yo lo entendería completamente como eso, que es el desapego del cuerpo para poder llegar al conocimiento o la verdad, que después ya se entendería que es Dios. Dios es la verdad. Y regresar, que se relaciona un poco justo con el video de Ámbar, que es de la catarsis, que es regresar a transmitir ese conocimiento, y es justo lo que hace Jesús al tercer día, que es decirles, ¿no? Estábamos conversando sobre eso fuera de la grabación, pero que es ya evangelizar, ¿no? Eso es la forma en la que Jesús regresó y dijo, bueno, pues ahora les toca, yo ya les doy la verdad, les toca dar la verdad a ustedes. Entonces sí, eso de que, bueno, no sé si ustedes pensaban eso, que de alabar a una persona ensangrentada, crucificada, era como raro. Si me preguntas a mí desde mi experiencia, como que apenas ahora, bueno, ya más grande, me da esta curiosidad, ¿no? Y sí, como que saber el trasfondo de estos símbolos, ¿no? Y qué significa, pues sí, la cruz, qué significa la corona, o sea. Y ahorita escuchándote se me hizo muy curioso, o sea, como que esto de la verdad, por ejemplo, a mí es algo que me intriga mucho, o sea, porque la verdad, o sea, ¿qué es la...? Y sí, o sea, sale ahí en la película esta de la pasión de Mel Gibson. ¿De Cristo? Digo, bueno, sí, o sea... Ajá. Se llama la película se llama La Pasión. Sí. Perdón, Y es de Mel Gibson, ¿no? creí que Sí, es la sí. pasión. Cuando dijiste la pasión de Mel Gibson, no sé por qué me imaginé a Mel Gibson con la cruz. Y yo... Pues, Oh my God. La pasión de Mel Gibson. de Mel Gibson. y si hay algo así como que pregunta, ¿no? Así, ¿y qué es la verdad? ¿Cómo sabes
cuando te encuentras con la verdad. ¿Podrías identificar la verdad? Y yo, Sí, esa parte es muy bonita. es bonita, ¿no? Pero sí, a mí o sea, sí siento que esto de la verdad es algo muy, filosóficamente, muy pesado, ¿no? Porque ¿qué es la verdad? ¿Y por qué queremos ir hacia ella, no? O sea... Sí, definitivamente la verdad es un tema, pues, obvio, ¿no? Como, básico, que ya después se tomó con la epistemología y tal. Pero sí, pienso que en cierta forma, por eso fue tan sencillo que se aceptara o se intentara utilizar a Aristóteles para justificar la existencia de Dios. Porque sí, desde Platón, Aristóteles, antes Parménides, Demócrito, todos ellos tienen una obsesión con la verdad y lo intentaron justificar de muchas formas, pero ellos siempre lo hicieron desde una explicación como física, desde el conocimiento, pero explicación del mundo, no tanto en el lado religioso. Pero sí están las ideas de Platón, está el motor inmóvil de Aristóteles. Y sí se intentó retomar eso. Yo pienso, por ejemplo, en Aristóteles, justo porque el motor inmóvil lo plantea como algo exterior y que es eterno, que hace que las cosas se muevan. O sea, un montón de características que podría justificarse como la divinidad. Pero al final también siento que se relaciona un poco con eso, que es que el motor inmóvil es puro conocimiento. O sea, que te estás desapegando del cuerpo. Que no cambia. El cuerpo significa que cambia y que se deteriora y que va a morir. Entonces sí pienso mucho que esto de la Semana Santa, y yo un poco ligándolo con los misterios, es la relación que tiene el ser humano con su propia muerte y cómo lo va a resolver. Entonces por eso a mí me gusta mucho este desapego del cuerpo. Siempre, para llegar al conocimiento. El conocimiento se considera la parte divina en nosotros. Porque si pensamos en el cuerpo, como digo, es lo que va a morir. Pero tenemos la mente, ¿no? Tenemos el raciocinio, tenemos algo que podemos hacer sin necesidad del cuerpo, digamos. Y justo de hecho en los misterios, como decía, estaba, digamos, en Grecia la religión estatal. Si recordamos, en Grecia lo político se relacionaba con lo religioso. Entonces la religión tenía un papel de orden y era social. Como comentas, estaba dentro de cómo se iba a guiar el ciudadano, el ateniense. Pero había algo que no respondía, que era la vida después de la muerte y qué se iba a hacer con nuestra propia muerte. Y entonces ahí es cuando comienzan los misterios. Y es justo los misterios en donde se empieza a ver un diálogo, una búsqueda de ver cómo vamos a vivir aquí para resolver nuestra propia muerte. Entonces por eso yo pensaba un poco en los misterios, hablando de la resurrección. Lo pensaría como una esperanza. O sea, si Jesús pudo lograr esta resurrección, quiere decir que es posible, ¿no? Que ahí está esa posibilidad. Yeah. Como una idea de que va a haber algo después de la muerte. Pues es que los cristianos tienen esta cosa que son las postrimerías, que no sé si tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Es decir, lo que tú estás hablando es de iniciación. Sí. Y Cristo, entre los cristianos, era el único iniciado, ¿no? Digamos, en ese sentido. Se supondría que él inicia a los apóstoles pasándoles el conocimiento, pasándoles la verdad. A partir de eso, tanto al final en su resurrección y en los hechos, se dice que él vuelve para decirles qué hacer, ¿vale? Entonces, los iniciados son los apóstoles. Hay incluso un episodio en los hechos donde tienen que iniciar a alguien. Y tienen que iniciarlo porque, pues ya si ya les matan a uno, pues hay que tener otro, ¿no? ¿No? Porque si Judas había muerto, claro. les faltaba uno, entonces metían a alguien que ocupara su lugar. Entonces es una cosa así medio sectaria, ¿no? Y las sectas tienen iniciaciones, ¿no? Y entonces en ese sentido sí. Ahora, la diferencia creo en eso que dices es que para los cristianos en estas postrimerías va a haber un punto en el que van a volver a nacer. Es decir, van a volver a... Depende cómo quieran interpretarlo. Y esto es importante, gente, porque luego estás diciendo... Las palabras no significan nada. El texto bíblico no significa nada. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Que cada uno va a llegar y le va a poner una interpretación a lo que está leyendo. Es decir, pensar que la Biblia va a decir algo y no, porque te vas a equivocar siempre. Porque ya lo dije en algún video, güey. Cuando lees la Biblia no vas a poder y quieres actuar como Jesús. No puedes hacerlo al 100%, es imposible.
No se puede, es insostenible, no se puede ser Cristo. Lo que dice el texto es, en estas cosas, es que en algún punto vas a volver a la tierra y vas a volver a vivir. Entonces, ese renacimiento o esa resurrección depende de la interpretación. Si puede ser como tú la dices, como esta cosa iniciática de volví y ahora conozco cosas y ahora soy puro espíritu, pero en la tierra, ¿no? Según algunas percepciones de esto. La otra, es decir, la otra es que sí renazcas, güey, y tal, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa interpretación más válida? Es una iniciación, como dices, es decir, si Jesús resucita, nosotros podemos resucitar en espíritu también. Eso está muy bien, pero también existe la literal. Al grado que en algún punto le preguntan a Jesús, oye, si por ley una persona que se le muere el esposo y entonces la mujer tiene que casarse con el hermano por ley. Entonces se casa con el hermano y luego se vuelve a morir el hermano y se tiene que casar con un tercer hermano. Dice, cuando resucitemos, ¿con quién va a estar? ¿Qué? Con el último. Y entonces Jesús dice, porque Jesús, ustedes que han leído la Biblia, yo la acabo de leer hace unas semanas, Jesús no soporta a sus apóstoles. No los soporta. Están bien pendejos para eso. Están bien estúpidos. Él también es humano. Él también se entiende como humano. Pero él es el primero iniciado. Ahorita podemos hablar de por qué Jesús no es Dios, ¿no? Sí, eso es una duda que yo siempre nunca he entendido. Okay. Pero, bueno, le dice, güey, ¿por qué crees que cuando resucites vas a querer casarte y coger y la chingada? No vas a necesitar eso, pendejo. Preocupaciones carnales no vas a todavía no están necesitar purificadas. casarte. ¿Por qué crees que vas a volver a tener que trabajar? Y eso es pendejo, güey. ¿Sí me explico? Entonces, ahí puede haber como que ya es una cuestión de interpretación y nosotros que podemos irnos a las lenguas, podríamos ir a revisar, ¿no? ¿Qué verbos se está utilizando, ¿no? En griego, en el caso del Nuevo Testamento, para decir estas cosas, pero se entiende, pues, que se puede entender que sí puede ser una iniciación, aunque nadie te va a decir que es una iniciación, porque eso suena sectario, ¿no? Antiguo y pagano. Pero, por otro lado, sí se espera esta postrimería de que salgas, como estuvieron las almas mucho tiempo en el purgatorio y luego, ¿no? Así mismo, pero eso es con la llegada de el juicio final. Y esa es otra cosa que nos da miedo. Claro. Yo tengo varias preguntas. Sí, por ejemplo, a mí me llamaba la atención el hecho de que un solo individuo limpie todos los pecados de la humanidad. O sea, como un individuo. Entonces, pero bueno, ya se entiende pues que él es el primero y luego ya hace como cuenta desde cero, todos estamos limpios y luego ya nos corresponde a nosotros seguir la vida de acuerdo a las escrituras, ¿no? Entonces, de ahí tengo dos preguntas. Bueno, yo pensaría primero que ver a Jesús crucificado en la iglesia cada vez que vamos es revivir ese momento y recordar que hay una persona que expió nuestros pecados y por eso nos corresponde a nosotros ser píos. Entonces hay una empatía, ¿no? Se requiere una empatía para poder seguir estos lineamientos, ¿no? Bueno. Sí. Y lo otro, ¿a qué te refieres con que vivir como Cristo? Me recordó a Erasmo de Rotterdam. ¿Filosofía Christi? La filosofía Christi. Ok, pues está muy bien tu relación, pero vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Cristo tiene una serie de preceptos, ¿no? Va a ver, ¿cuál es la labor de Cristo respecto a su religión, respecto al judaísmo? Llega en un punto en el que los judíos ya están valiendo chorizo, ya todo es negocio, ya no les interesa verdaderamente Dios, no están entendiendo las leyes, ¿ok? Es decir, ¿cuál es el problema de Jesús? ¿Es que están haciendo los judíos cosas ilegales? No, es que no están entendiendo cuáles eran las leyes, que eso es diferente. Jesús nunca los va a acusar de que están haciendo cosas que no deberían en cuanto a lo legal, sino en cuanto a lo que dicta la ley judía. Entonces dice, por ejemplo, en algún pasaje, güey, Jesús, ¿cómo te atreves a hacer esto en el día de descanso?
Y Jesús dice, no mames, güey. O no lo dice así, lo dice en hebreo, yo creo. Dice, no mames, güey. O sea, si te pasa algo ahorita, ¿y por qué es sábado? ¿No lo vas a arreglar? O sea, no mames, güey. O sea, ¿lo vas a dejar ahí tirado? ¿No? Que es lo mismo justo de lo que se ríe Erasmo de Rotterdam en el elogio a la estupidez. Erasmo de Rotterdam dice que hay gente que se burla, por cierto, de toda esta gente que hablaste ahorita, que buscaba justificar a Dios en el medievo, ¿no? Él se burla de todos ellos porque él es un pinche sabio y esos güeyes eran unos pendejos en su cabeza, ¿no? Porque Santo Tomás pues era una pistola y Agustín era una pistola. Es medio pendejo Tomás porque lo que hace es ser lógico y se engaña a sí mismo preguntándose él solo las cosas que le o los otros le harían, pero es una buena técnica. Retóricamente es muy bueno, pero es un pendejo. No por religioso, sino porque se autoconvencía. Ajá, se autoconvencía. Se autoconvencía. De pronto se le olvidó en esta onda del motor inmóvil que el motor inmóvil es un güey que se está autoconsumiendo a sí mismo y que lo único que hace es alabarse a sí mismo y verse a sí mismo y decir qué guapo soy. Pero eso no hace su Dios. El Dios de Tomás. Entonces, toma lo que quiere, ¿no? Es como la gente de ahora, que toma lo que quiere, ¿no? Soy de izquierda, pero, ¿no? Jesús entonces va a decir, güey, es que tomamos las leyes al pie de la letra, pero en ese sentido caemos en barbaridades. Entonces, la labor de Jesús es, voy a aceptar las leyes de David y del Antiguo Testamento y de nuestras leyes, pero vamos a modificarle aquí un poquito. Claramente no se entendió la instrucción. ¿No? Esta cosa de la interpretación, ¿no? Ajá, él va a decir, güey, pero esto está muy exagerado, no hay que cambiarlo poquito. Porque si me pasa algo el día de no hacer nada, tengo que arreglarlo también, ¿no? O bueno, vamos a amar al vecino y odiar al enemigo, pues también hay que amar al enemigo, ¿no? Y hay una traducción que me gusta mucho, que es, si haces solo lo que es fácil, pues qué mérito tiene, ¿no? Es decir, si yo solo amo a los que me aman, pues qué mérito, ¿no? Entonces Jesús va a decir, yo voy a cambiar un poco las reglas, es decir, vamos a aceptarlo, pero también hay que adaptarlo a nuestro tiempo. Y es un poco lo que Erasmo entendió, como dices, es decir, la filosofía cristi es, no hay que preguntarnos qué haría Jesús ese Jesús en su tiempo aquí, sino qué haría Jesús si estuviera aquí en este tiempo y hubiera nacido con nosotros y crecido con nosotros. Y es lo que digo, que Jesús ahorita tendría un podcast, ¿no? Sí. Tendría un canal de YouTube, ni modo, güey. ¿Sí me explico? ¿No daría TED Talks? Daría TED Talks y mamás de esas. Porque después, la función que tiene, después de llamarles perros, a los como nosotros, a los gentiles, se le acerca a esta chica y le dice, cúrame, ¿no? A mi hija o no sé qué. Y Jesús le dice, es que, pues yo vengo a curar a los judíos, güey, no a... Y él le dice, güey, pero no mames. Y Jesús le dice, dude, nunca le das la comida a los perros cuando es para la gente, ¿no? Se pasa ese, ¿eh? Está duro, está duro. Jesús es un gángster, güey. Jesús es un OG, gángster. bro. Ustedes no tienen idea en los apócrifos cuánta gente mató, güey. La ¿Mató neta. gente? Jesús de niño, si tú lo mirabas feo, te mataba, güey. No, ¿en serio? Como un En rayo. los así. apócrifa, güey, era un mamonazo, güey, que un niño lo chocaba y pum, lo fulminaba, güey. No, ¿en serio? Te lo juro, güey, no es mamada, güey. Chéquense el evangelio árabe de la infancia, güey, que si le decían, estás feo, pum, dead. Estás feo. Así, güey. Hay una escena súper perrísima donde un niño se cae a un pozo o algo, güey. Se cae y entonces se muere el niño y la gente dice, fue ese niño, diciendo que fue Jesús. Y Jesús así de, ¿cómo? ¿Yo no fui? No, sí fuiste tú. A ver, vamos a preguntarle al muerto, dice. ¡Cállate los hijos! ¿Y qué? ¿Y lo sacan y le preguntan? Yo creo que sí lo revive, no recuerdo muy bien, pero... No, sí, supongo que lo revive. Supongo que la idea es que le baile. Pero, a ver, pregúntale al pinche niño muerto a ver si es cierto. Y luego lo vuelve No, así. Jesús se caía y mataba a alguien, güey. O hacía milagrillos acá, los niños haciendo figuritas de barrio. Y ese güey hacía volar sus pinches
sus pajaritos, güey. Era un mamón. Estaban él y Juan Bautista. Su hermano. Su primo. Ah, su primo. Su primo nacieron más o menos por la misma época. Juan Bautista iba a ser asesinado también como él por el rey que manda matar a todos los que nacieron en 2 años o menos. Y a Juan Bautista, bueno, Jesús escapa María y José. Al mismo tiempo está recién nacido Juan Bautista, güey. Juan Bautista se lo traga a la tierra, güey, para que no lo maten. Bananas. En fin. No me acuerdo por qué fue este excurso, pero sí, es decir, no por eso es que ciertos evangelios no aparecen en la Biblia, ¿no? Los evangelios que hablan de María, por ejemplo, es decir, y se leen y se siguen, es decir, esta onda de Santa eres María y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús, eso está en un apócrifo, ¿no? En fin. Jesús mata a gente, entonces quitamos esa parte donde mata gente y ya no sabemos qué pasó en su infancia, pero sí hay textos que hablan de los milagros y asesinatos de Jesús. ¿No? Pero luego te das cuenta que es un evangelio árabe. Ujú. Entonces tú sabes cómo son. Hay que pensar que Jesús es un profeta musulmán también. Es decir, los musulmanes lo ven como un profeta. Pero en fin, entonces quitando eso de lado, Jesús busca renovar las leyes. Y por eso es que era un revoltoso, güey. Por eso lo mataron, güey. Si es que existió como nos lo cuentan. Era un güey que estaba modificando las leyes y la gente está diciendo, güey, pues sí es cierto. Y es lo mismo que dice Erasmo después. Va a decir, güey, si actuar como Cristo sería hacer lo que haría Cristo en este tiempo, con lo que tenemos ahora, con cómo es, ¿no? Y a lo que voy con esta onda es que si nos vamos hacia atrás sin la recomendación de Erasmo de Rotterdam, por ejemplo, la misma recomendación de Cristo, de querer vivir como quería que Cristo que viviéramos, no es sostenible. Porque a huevo que si te da una cachetada no vas a poner la otra mejilla, güey. Porque a huevo que no vas a vender todas tus propiedades para dárselas a la iglesia o para dárselas a los apóstoles y que los apóstoles... La idea, esto te va a gustar porque es muy comunista, La idea que pasa lo que pasa en los actos, en los hechos de los apóstoles, es que para unirte a los cristianos tenías que vender todas tus cosas y dárselas a los apóstoles, y los apóstoles se repartían a todos los demás la riqueza. ¿Ok? Repartición de bienes. Mira, esto te va a gustar más, güey. Fíjate bien. Ajá, la repartición de bienes, pero esto te va a gustar más. Hay un pasaje en donde una pareja va a vender sus cosas, vende todas sus pertenencias y la esposa le dice al vato, güey, ¿y si no le damos todo? Y entonces le dan solo una porción a los apóstoles y cuando los apóstoles ven este pedo dicen, güey, ¿esto es todo lo que te dieron? Sí. ¿Seguro que esto es todo lo que te dieron? Y dice, sí. Ah, bueno, pum, se muere el vato. ¡Hijo su perra madre! ¿Ves, güey? Es que te digo que son bien hardcore, güey. O sea, de Dios es culero, güey. O sea, pero también ese güey era hipócrita, pues. O sea, y cuando llega la esposa y dice, mira, ¿ves estos? Le dicen los apóstoles, ¿ves estos dos güeyes? Estos dos güeyes acaban de enterrar a tu marido, ¿no? Y la morra dice, ¿por qué? Y él le dice, güey, ¿este fue todo el dinero que te dieron por tu terreno? Sí, ¡pam! Dead. ¡No mames! O sea, sí, bien gangsta, ¿no? O sea, sí, güey. Lo que digo es insostenible seguir a Cristo, güey. Ya. Tanto como él decía, porque, güey, en el norte decimos, si eres tan buena gente, eres pendejón, ¿no? Tanto como dictan los apóstoles en los hechos y la iglesia después, que es darlo todo, güey, quedarte, alabar la pobreza y estas cosas, porque no puedes vivir así, güey, no es sostenible. Lo sostenible sería adoptar una filosofía Christi, ¿no? Una filosofía de Cristo en la que pensemos, ¿cómo actuaría Cristo si viviera en 2024? ¿No? Entonces por eso es que es insostenible. O sea, tú lees los textos y güey, no, a ver, aguántame. Tengo un nombre y un apellido y tal, ¿no? Sí, yo, o sea, le quería preguntar que si creen que por eso, digamos, de que no se hace como una renovación de la filosofía de cómo actuaría Cristo. Creo que he leído muchas cartas de reverendos ingleses, más que nada como después de la Segunda Guerra Mundial,
y como en los 60s, 50 y 60s, en los que estaba como esto del viaje a la luna y la carrera espacial y todo esto, en los que empiezan a nombrar como esta crisis de fe, en donde como que todas las congregaciones en vez de estar aumentando en tamaño están disminuyendo. Y como que llaman como a una especie de cambio, pero según yo nunca lo resuelven. O sea, como que jamás logran llegar a como un acuerdo para intentar cambiar como la falta de fieles. Pues es que ¿cómo haces conciliar. eso? O sea, tienes Sí, que sí. mediar entre el presente, lo que a ti te conviene que se quede de lo que estaba, y las escrituras. Sí, sí, sí. Y eso es imposible, güey. O sea, por eso hace rato decía, güey, las escrituras dicen algo y tú interpretas. Y lo seguimos viendo, güey. Hay gente que dice que el Nuevo Testamento apoya a la comunidad trans. Y agarran un pasaje y te explican por qué. Ya te da risa porque tú sabes griego. Pero dices, bueno, pues están intentando hacer su jale. Lo mismo que intentó hacer Jesús. Sorry si eres como un cristiano así muy evangelista. Pero ellos están intentando meter estas nuevas, ¿cómo se dice? Identidades al cristianismo. Y te da risa a ti que has leído la Biblia porque dices, Jesús literalmente dice esos güeyes, apedréalos, güey. Porque Jesús no era que o sea, Sí. vamos Era bien. Era un gangsta, ya entendimos. Ajá, entonces, como que no siempre Jesús era buen pedo, pues. Como Sorry, que tenía güey. sus límites, O sea, ¿no? tenía sus límites y Sus el reglas y sus límites. no aceptaba Está el bien, está adulterio, pero ni tantito, güey. No aceptaba el divorcio, ni tantito, güey. Por eso la familia cristiana es la papá, mamá, hijos, y por más putazos que te dé, te quedas ahí hasta el final, güey. ¿Sabes qué? ¿Sabes por qué? Porque Jesús decía, güey, sí. Seguía con esta idea judía totalmente antigua de que si el vato no despreciaba a la mujer antes, esa mujer no se podía meter con nadie. Si se metía antes, o sea, la divorciaba, pues. Ujú. Pero usan otra palabra como, Sí, sí. o sea, que ya desprecias a la mujer, entonces esa mujer ya queda libre de ti, ¿no? Las Ajá. repudias. La repudias, esa es la palabra. Entonces, hasta que la mujer era repudiada, ya entonces... Y aún así, Jesús dice, no te metas con una mujer repudiada ya, güey. ¿Sí me explico? Entonces, yo veo cómo intentan hacer eso, como mediar, pero es insostenible, güey. O sea, tienes que inventarte cosas como que Jesús decía que los eunucos estaban bien, güey. Que lo que están haciendo ahorita es decir que los eunucos fueran los antiguos trans, güey. Ya. Cuando a la mayoría de los eunucos los castraban a propósito, güey. O sea... No por voluntad. Ajá, no por voluntad, güey. Es como cuando quieren romantizar a los mushe, güey. No mames, güey. Sácate la cabeza del culo, güey. ¿A los eunucos? Sí, son como esclavos a los que los castraban y servían para el entretenimiento o servidumbre de los reyes. Ajá. Eran en el reino árabe, Ujú. eran los que cuidaban los harems de los Sí. sultanes. Ajá, entonces te cortaban los huevillos y podías cuidar a todas las mujeres de los hombres del círculo importante de los reyes, ¿no? Del sultán del De rey. los sultanes. Ujú. Ajá. Para que pues, o sea, Ujú. las cuidaras, pero no pudieras Ajá, entonces meter. hacer la comparación entre un trans y un eunuco es como, güey, está muy bien porque ambos se mutilan, pero sácate la cabeza del culo que no había elección ahí, eran esclavos y eran maltratados y, o sea, Sí, como sí, que sí. está bien que te sepas tu Biblia, pero revisa tu historia. Sí. Creo que es otra cosa que hay que mediar y eso es importante cuando decidimos si seguimos a Cristo por lo que dice el texto o por lo que hacía. Es decir, vamos a seguirlo porque dice el texto o porque cierto pensamiento de bien común, de filosofía, nos sirve para vivir bien ahora. Ya. ¿Y nos puede servir? Claro que sí. Pero tenemos que ir tomándole ahí con pincitas que sí es aceptable y que no, güey. Porque ya pasaron 2000 años. Sí, dude. no. Sí, eso es impresionante. Cómo ya pasó tanto tiempo. Que justo como comenzábamos el episodio, ¿no? Cómo ha pasado tanto tiempo y aquí sigue. Aún con interpretaciones, aún con malinterpretaciones, aún con beneficios propios individuales. Pero ahí sigue el Vía Crucis. Creo que a veces, como dices, ¿no? O sea, de cómo, digamos, 2000 años y cómo intentar mantener como esa
o sea, como los preceptos originales. Pureza, ¿no? Ajá, y por mantener un texto. Ujú. Pero, digamos, como dices, ¿no? Si sigues como la idea, que pues creo que, por ejemplo, esto de amar al prójimo, pues sería amar a todos, ¿no? Hasta el enemigo, al que no te cae bien. Pero siento que ahora hay como mucha gente que, como dices, ¿no? Que agarra con pincitas qué es lo que quiere y decide hacer su rama del cristianismo y hacen lo que quieren y dicen, bueno, en esta vamos a tener muchas esposas. Y... Ajá, y una Enrique secta y VIII. todos me van a dar su Ajá. dinero, como pasa en Estados Unidos mucho tiempo. Sí, sí, sí. Y también eso de la interpretación nos lleva a cosas como que aceptamos como verdad y que no, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, que de Cristo sí es cierto, que de Cristo no es cierto, ¿no? Así como se decidieron qué textos estaban en la Biblia y qué textos no, igual ahora hay gente que por errores, eso es un problema muy filológico, pero luego pasaba que algún escriba o algún copista decidió que si esto está en este evangelio y cabe aquí en este otro, aunque en este original no está, vamos a poner esta parte aquí para que concuerden las historias. Y dices, güey, pero es que si ves los originales, bueno, originales pues, pero si ves los libros más antiguos, las copias más antiguas, los libros que se han encontrado, las páginas, no está esta parte aquí. Entonces por eso eso ha causado que haya distintas denominaciones de cristianos. Un verso, 2 versos, Sí, sí, sí. ¿no? El problema de la Santísima Trinidad, por ejemplo, es un problema de texto. Y es un problema de que la gente no necesariamente sabe griego. Es un problema de que en Juan alguien decidió meter un verso. Y cuando Erasmo de Rotterdam, porque aquí lo alabamos mucho y tal, pero pues a veces, pues por no meterse en broncas, hacía cosas como esta que les voy a decir. Metió un verso porque le dijo, ese verso no está en mis... Porque era un filólogo, güey, no chingaderas. Este verso no está en las copias que yo tengo. Y alguien llegó con una copia y le dijo, güey, pero aquí está, mira. Ah, bueno, la pongo, dijo. Para no meterse en broncas, que es el de la Trinidad. Y la Trinidad es un problema porque hay quienes consideran que otros no son cristianos porque no creen en la Trinidad. Pero la Trinidad ni siquiera es original del texto. ¿Sí ven? No voy a meterme en broncas aquí. Si ustedes creen que 2 o 3 personas en una está bien, yo creo que es un bonito detalle simbólico, pero no está en el texto. Y ustedes vayan a ver artículos de gente y tal, y se van a dar cuenta, como me di cuenta yo, que la Trinidad pues es más que nada una forma ahí de interpretar toda una figura divina para meterlo todo y para nos considerarnos politeístas, que ese sería un problema. Porque si Dios se puede dividir en varias cosas, pues entonces eso es Zeus, que por cierto, no quiero, esto es demasiado, pero en esencia, Yahvé, pues es un dios, hijo de otro dios y que hacía tormentas y la chingada. Pero bueno, no importa, eso es otra cosa. Pero sí, o sea, la Trinidad, la que vemos nosotros como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es una cosa que es un problema textual y que en algunas Biblias está, en otras no. Y entonces yo te comparo mi Biblia con el cristiano enfrente. Tú no eres cristiano porque tu Biblia no dice que Padre, Hijo y Espíritu. Y más bien el otro le dice, y tú no eres cristiano porque crees que hay 3 dioses, no seas pendejo, ¿no? Entonces es un pedo textual también. Sí, al final no dejamos de ser humanos, ¿no? Hace poco vimos la película de Pasión, La Pasión de Mel Gibson. Y sí, yo solo pensaba cómo es que parece que se está llevando al extremo lo humano, ¿no? Eso es totalmente. Y ahí está. Lo de las interpretaciones y creer que tu texto dice la verdad por encima del otro porque el tuyo es el tuyo, pues. Sí, sí. Y el otro es ajeno, es como... Ok, está bien, Sí, se creo respeta. que ahí es como la parte... O sea, que sí, la religión puede tener este efecto cuestionador para algunos, pero... O sea, justo está la otra parte, ¿no? De que si no son los mismos símbolos, si no es el mismo... O sea, la base ideológica, pues va a haber problemas, ¿no? Sí, Vas a pelear. sí. Y cómo, o sea, se pueden... O sea, una misma... A mí lo que me impresiona es como de una misma raíz o como de un mismo como precepto general. No solo se hacen... O sea, yo entiendo que se hagan como distintas denominaciones, ¿no? Porque pues cada quien va a decir, pues nosotros creemos en esto. Pero como lo que dices tú, ¿no? O sea, tú no eres cristiano, ¿no? Y yo digo, güey, aguántame. Pues ahí está Cristo, güey. Simón. Y cómo, o sea, si empiezas a verlo,
las cosas por las que se empiezan a, digamos, a pelear o a diferenciar son la cosa más pequeña del mundo. Sí, eso es si van a comer pan con levadura o sin levadura. Sí. Y dices, bueno. ¿Qué es un pecado? ¿Qué no, güey? Es como, güey, cállate los hocico, güey. O sea, por eso no es cristiano, es otro cristiano, es diferente, ¿no? Sí. Sí, ahorita que mencionas lo de la malinterpretación, por una palabra me acordé de la escena de Snatch, la película. Cuando, así comienza la película, cuando habla de la Virgen y dice que es un problema de transmisión de texto porque en realidad no decía que era virgen, sino que era una mujer, pero que por una palabra pues ya se afirma que es virgen cuando solo es una mujer. Y es que sí, justo era todo un tema. O sea, San Agustín tiene un montón de textos intentando justificar cada uno de los preceptos, ¿no? Desde la virginidad de María, cómo estuvo embarazada y por qué, aunque fuera virgen... Y todo eso, que de verdad era como o lo que decías de Santo Tomás, que es que todo cuadre, que todo tenga sentido, pero en esa necesidad de que todo tenga sentido, pues hay huecos y para llenar ese hueco dejas otro lado y luego empiezas como a enredarte todo en tu mismo lógica y es raro. O sea, es raro al final. Sí. Y sí, un poco respecto a eso que mencionabas que, pues como... se decía que se daban los materiales de manera unificada. Yo quería saber qué pensabas al respecto, Pau. Porque es obvio, bueno, a mí me sonaba Marx. Creo que sí mencionaste a Marx, ¿no? Y entonces, ¿qué diría Marx al respecto? No, está curioso. O sea, bueno, es que creo que así como hemos estado diciendo que hay diferentes interpretaciones y que uno le va metiendo ahí otra cosa y... O sea, hay muchos enfoques, ¿no? Y creo que eso también se ve en la sociología. O sea, hay diferentes formas de entender y de analizar la religión. O sea, ya ahorita hablamos acerca de Durkheim, pero pues también Marx habló acerca de la religión, ¿no? O sea, él decía que era el opio. Era el opio del pueblo. Sí, era como o sea, el efecto, así como Durkheim dice que el efecto de la religión es la cohesión, para Marx el efecto de la religión era la enajenación. O sea, así como que era un obstáculo para realmente lograr que el proletariado fuera consciente de su clase social, que hiciera la lucha de clases y que por lo tanto pues hiciera pues este cambio, ¿no? Revolucionario y necesario para llevar a cabo pues sí, la revolución. Entonces, pues sí, él lo ve como, podríamos decir que de forma un tanto negativa, ¿no? O sea, bueno, como un obstáculo a lograr esa revolución, a lograr esa emancipación. Entonces, pues sí, tal cual lo dice como el opio del pueblo. De hecho, iba a leer como una frase, a ver si puedo. Chale. En German. No, tampoco. La religión es el sollozo de la criatura oprimida. Y güey. Es el significado real del mundo sin corazón. Así como es el espíritu de una época privada de espíritu. Oh. Es el opio del pueblo. Entonces, pues sí, ahí vemos que, pues sí, totalmente su perspectiva es como un obstáculo, algo negativo, algo que no deseamos para lograr realmente tener esta conciencia, ¿no? Conciencia de clase, conciencia de la repartición injusta de los bienes, del capital. O sea, no nos permite ver esta enajenación incluso del trabajo, ¿no? Entonces, pues sí, dice que al final la religión trabaja en favor de el orden preestablecido, a favor de esta clase hegemónica que sería pues sí la burguesía. Entonces, pues bueno, eso es como una forma de ver la religión diferente a la de Durkheim. También está la de Weber, que ya también hablamos un poco de Weber y la religión en el video de Meritocracia, me parece, en donde pues sí, justamente él relaciona como este aumento de los ingresos a partir del protestantismo, que justo, o sea, sus principios van mucho en el trabajo, ¿no? Y en el ser eficiente, ¿no? Y entonces, bueno, hace como esta relación, o al menos así se creía en un inicio. Entonces, bueno, sí hay muchas formas de identificar la función que tiene también la religión, pero bueno, a mí como reflexión muy propia sí sentía que había muchas cosas dentro de las prácticas
católicas que se asimilaban un poco a la repartición de bienes, que es algo que le gustaría mucho a Marx. Le faltó leer eso más. O sea, yo, por ejemplo, mencioné esto de la mayordomía. O sea, es una práctica en la cual, pues, una comunidad se va repartiendo este papel año con año también, en el cual, pues, una persona se hace responsable del santo, le tiene que cambiar los ramos, dentro de su casa tiene que hacer un espacio para que los vecinos, la comunidad vaya a rezarle. También incluso pueden echar pirotecnia, o sea, banda, no sé. O sea, ahí sí depende de cada comunidad, pero sí es una festividad tal cual, ¿no? O sea, sí se hace una celebración en grande y esta persona también se debe de encargar de estos gastos, ¿no? Y también de alimentar a las personas. Entonces, lo que yo decía en mi video es que sí se me hace como justo una dinámica de repartición del bien, ¿no? Bueno, de los bienes, de los recursos. En tanto que justo esta persona, pues no solamente alimenta a las personas que vayan, sino también es la encargada de pagarle a estas personas que trabajen ese día, o bueno, en torno a esta festividad. Entonces, pues sí, es una forma de retribuirle otra vez o darle como movimiento, darle liquidez al capital, ¿no? Entonces, a mí, o sea, yo sí veo ahí como cierto rasgo de marxismo, pero bueno, quizá yo estoy sobreinterpretando, pero bueno. Sí, hay un textito de Rius, ya ves que hacía sus cómics, sí, caricaturas o historietas, y él dice casi textualmente que Jesús fue el primer comunista, ¿no? Él lo dice totalmente, que Rius era muy fascinante, pero a veces decía cosas como esa, ¿no? Lo hace, creo que en marxismo algo, tiene un texto sobre marxismo, y pone a Jesús como explica por qué Jesús es el primer comunista y por qué relaciones tiene el comunismo con el cristianismo, cosa que está muy bien, y siento que Marx, pues en su tiempo Marx estaría así como ¿qué? No me leí mi Biblia. No, debe haber yo recuerdo que alguna vez menciona a Jesús justo cuando habla de Espartaco también, me parece. Pues no sé, los tengo hace mucho que leí a Marx. Pero lo que sí es cierto es que Marx sí estaba viendo el lado negativo, no porque yo creo que él entendía la parte cohesionadora de la iglesia y no le gustaba. O sea, creo que no se pelearía con Durkheim por la razón, sino por la conclusión, ¿no? Como que terminarían disparándose por la conclusión, es decir... Pero más gente se está suicidando, pero están ahí enajenados. Ajá, sí, es que se están suicidando porque no están luchando por su clase, ¿no? Entonces es raro. O sea, creo que es demasiado determinante lo de Marx, ¿no? Es decir... Güey, lo pasa ahora, ¿no? Cuando uno se quiere poner acá muy racional y dice, güey, pero ¿cómo te puede gustar eso? Si tal cosa, todos lo hemos hecho, ¿no? Si es una película que habla de esto, y te dicen, güey, déjame disfrutar la película. ¿Sabes cómo es eso, no? Marx sería el güey que está diciendo, güey, no, pero ¿por qué? No bailes, no tires cohetes. Tirar los cohetes a la oficina de tu jefe, ¿no? El que habla de Nietzsche en Navidad. El que habla de Nietzsche en Navidad, ¿no? El que habla de Nietzsche, por ejemplo, todos ellos estaban muy enojados con lo que estaba pasando con la filosofía alemana a partir de cosas como Marx y sobre todo Lutero. Piensa mucha gente, y Nietzsche también lo pensaba, que Lutero, ¿no? Este origen de los protestantes es el problema, el origen de todos los males de Europa. Y naturalmente que tienen algo de razón. O sea, Nietzsche piensa que la filosofía alemana valió chorizo por culpa de Lutero, ¿no? Y muchas cosas valieron chorizo por culpa de Lutero. Y eso es... ¿Puedes criticar totalmente a Lutero? Es decir, ¿Lutero no es cristiano? Pues sí. Pues sí, ¿no? Ahora, quiso modificar las leyes justo como hizo Cristo.
quiso modificar las leyes y luego hizo pura mamada, ¿no? Pero sí, hay un poco de comunismo ahí también. Porque el güey que vende tacos, bueno, no había tacos, pero porque el güey que vende salchichas No, my Simón. no puede leer la Biblia. Y este perro con joya sí, Porque le tenemos que creer a esos. ¿no? Simón. ¿Qué tal si están diciendo puras payasadas y la gente ahí no sabe? Entonces también hay una de repartición de no solo de los bienes, sino de el alcance al conocimiento y a la verdad de la que hablaban hace rato, ¿no? Suponiendo que el texto tiene la verdad, ¿no? Que eso pues ya sabemos que no, porque ningún texto tiene la verdad, ¿no? El único texto que tiene la verdad se llama El elogio de la estupidez. Y es porque habla de cosas muy humanas, no de postrimerías y de gente matando a sus hijos en nombre de Dios, güey. ¿Sabes cómo? Ya. O sea, habla de cosas reales como políticos y sacerdotes y la verdad, pues. Pero lo que digo es, también existe una onda muy cristiana en el protestantismo que después dio las denominaciones más extrañas de cristianismo, ¿no? Muy extrañas, ¿no? Pero sí buscaban que la verdad, esa verdad llegara a todos lados. Sí. Y que la gente no anduviera siendo robada por las indulgencias y es decir, hay cosas cristianas en todo lo que pensamos que ha destruido al cristianismo también, ¿no? Porque igual Marx es muy cristiano. O sea, no le digan, pero como les contaba hace rato lo de los hechos, Marx también es muy cristiano. Sorry, él no sé si puede que a él no le gustara la religión, pero entendía el cristianismo, ¿no? Sí, pues sí. Como debería entenderse. O sea, él ya parecía un profeta del Antiguo Testamento con ese look, ¿no? Pero, o sea, Marx es cristiano por más que le arda la cola, ¿no? O sea, creo que quizá... Tío. O sea, es que me recordó mucho a... ¡Qué genial! El vato. Repetición. El vato. Repetición mil veces eso. Oílo. El incendiario. Oílo. No. Estaba recordando como algunos de los primeros episodios, creo que fue, justo hablábamos de la fe. No recuerdo qué episodio fue, pero hablábamos de la fe. Y entonces hablábamos un poco de esto, ¿no? De si la fe era como o sea, si tenía como una función de impulso o más bien era todo lo contrario. Y creo que es un poco eso también, ¿no? O sea, de qué tanto por encomendarnos y como dejarlo a la fe, dejamos de hacer cosas y dejamos de actuar, ¿no? O sea, esta parte de actuar que es algo que también Marx decía mucho, ¿no? O sea, tienes que hacer praxis, ¿no? O sea, tienes que ejercer la praxis para lograr un cambio. Jesús también. Ok. Sí, o sea, Jesús, por ejemplo, se queja de la fe de sus apóstoles. Pero Jesús, como le gustan las morras de ahora, resuelve. Jesús resuelve. Ahora, resuelve fácil porque hace milagros, ¿no? Pero sí, para Jesús es la praxis también. O sea, la fe te sirve para que la praxis llegue. Es un poco así. No sé si lo estoy diciendo mal, pero los que estudian la Biblia sabrán esto mejor que yo. Los que estudian la Biblia por el dato, no a partir de un sesgo religioso, ¿no? Los que las estudian filológicamente. Hay muchas partes de la Biblia donde Jesús les está diciendo de que son hombres de poca fe a sus apóstoles. Les está diciendo, qué poca fe tienen. Y los apóstoles, ay, ¿qué vamos a comer hoy? Ajá, no, sí. Mira, son muchas personas, Jesús, ¿qué vamos a comer hoy? Y Jesús dice, güey, qué poca fe tienen. ¿No los alimenté? ¿No alimenté a 5,000 la otra vez? ¿No 7,000 la otra vez? ¿Por qué no ¿Cuántos panes te quedan, güey? Tráemelos. Así, ¿sabes cómo? O sea, el acto de fe implica por ejemplo, en Mateo, mucho esta onda de ten fe, güey, porque lo vamos a hacer. Va a ser posible. La fe es para el acto. Que eso es un poco como la fe de que se antepone mucho, creo, a la fe de, oye, güey, hay que dejar que, ¿no? Dios dirá, ¿no? Dios mediante. Dios mediante. Dios mediante.
¿no? Se va a arreglar esto, muchachos. Entonces sí, la fe, creo que la fe cristiana mal entendida sí se antepone totalmente a... Creo que Marx estaba peleado con esa fe. Sí. Con la de hay que dejar que... Marx estaba peleadísimo con que nacimos pobres, hay que quedarnos pobres. O sea, en ese sentido sí tienes toda la razón. En el sentido bíblico yo creo que no, porque la fe va ahí antepuesta a la resolución por medio de un acto. Siempre, siempre. Por lo menos el Mateo es muy estricto con eso. Siempre que Jesús les va a decir, güey, no tienen fe, va a pasar algo. Sí, sí, Ujú. sí. Sí, justo me recuerda un poco como a es un libro que leí hace mucho tiempo, no recuerdo cómo se llama, pero era una comparación entre, digamos, en las épocas 1950-60, Ujú. en el sur de Estados Unidos, en Mississippi. O sea, hicieron una comparación entre los servicios o sea, cristianos, entre una iglesia negra y otra iglesia blanca. Ujú. Y, digamos, la iglesia blanca era como, o sea, que tú no desesperes porque Dios te va a proveer, ¿no? Entonces Dios va a actuar para que tú estés bien. Pero la iglesia negra es que Dios actúa a través de ti, pero que tú tienes que hacer las cosas, Ujú, ¿no? ujú. Y pues lo que llegaba a la conclusión es que por eso es por lo que hubo tantas rebeliones, digamos, de esclavos antes, por el hecho de que en tanto a los sermones de personas negras, decía que era, o sea, que tú tenías que actuar para hacer la voluntad de Dios, ¿no? O sea, que Dios no te iba a dar las cosas. A diferencia de como los dueños de las plantaciones, ¿no? Que Sí. les decían que tú no desesperes porque te va a llegar a ti, ¿no? Pues sí, la bro, que bendición. había 20,000 negros trabajando para ti, güey. Simón, güey. Hijos de perra. Pero sí, o sea, como esa fue la conclusión, ¿no? De, digamos, una de las grandes preceptos para llegar a la liberación y las rebeliones fue el hecho de que esa diferencia entre las dos, o sea, era la misma religión, pero en los sermones ni siquiera en iglesias, ¿no? O sea, solo congregaciones, Sí, de congregaciones, negros sí. era que tenían que actuar. Ujú, ujú. Sí, porque incluso hasta la fe es interpretable. O sea, ¿qué voy a entender por fe? Bueno, no sé si va a pasar. La fe, ¿qué es la fe? Saber algo, pero sin certeza. Ujú. Voy a ser feliz. ¿Ok? Yo creí que era como la confianza. No, eso es muy latino de tu parte. Ah, ok. Pero sí, o sea, tu fe es saber que vas a ser feliz, ¿no? Digamos. Ujú. ¿No? Y entonces puedes solo decir, va a llegar, ¿no? Tengo fe en que va a llegar. Y la otra es, sí, tengo fe en que voy a ser, o sea, si quieres, ¿no? Confío en que voy a ser feliz, pero pues mientras voy a chingarle, ¿no? Y ya entonces encuentras la felicidad y te das cuenta que fuiste tú todo el tiempo, ¿no? Entonces la fe también es interpretable o tal. Porque hay gente que critica la fe, yo por eso odiaba estudiar filosofía, porque la gente da por hecho que todo concepto que es rescatado por lo cristiano, ya sea alma, fe, pasión, ¿no? El pathos y tal, es que son conceptos cristianos. La lengua está ahí antes. Y la lengua no se atiene a lo que tú pienses que es la palabra por quienes lo dicen, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la fe sí tiene esas dos interpretaciones. Y a mí me da risa, por ejemplo, cuando dicen esta frase de Dios proveerá. Sí, ¿a qué se refiere, no? Pues yo te voy a decir a qué se refiere. A que no hagas nada. Cuando le dice Dios a este vato, güey, ¿crees en mí? Le dice el diablo, hay que poner a prueba a este güey, ¿no? Y le dice, ¿crees en mí? Y le dice, sí. Sí, le dice, ¿crees en Dios, Simón? A ver, mata a tu hijo. ¿Eso ¿Ok? quién le dice? ¿Ok? Eso le dice El diablo, pero, o sea, Ah. le dice un ángel, ¿no? Que le está diciendo a Dios, ponlo a prueba. Sí es así, ¿no? Ujú. Ponlo a prueba, güey. Entonces le dice, mata a tu hijo, güey. Sacrifícame a tu hijo. Mata al pinche Isaac, a ver. Mata a Isaac, güey. ¿No? Y entonces él dice, ¿arre? Arre. Y Sí. entonces le dice, Isaac, júntame la maderita que vamos a hacer un sacrificio. En A ver, el ponte ahí en monte. esa cruz. En el monte, no. Le dice, vamos al monte, vamos a subir. Y el niño va así, papá, ¿Y qué vamos a ¿qué sacrificar? vamos? Papá, Ay. papá. Traigo la leña y todo, pero... ¿Y traes el machete? Trae el borrego. Pero... ¿Y el cordero? Y entonces le dice el papá, Dios proveerá, hijo. Simón. Le iba a matar a él. Y ya le está a punto de dar el machetazo, güey. Y llega un ángel y dice, Le "Ay, te la creas". dice, acuéstate aquí, güey.
Acuéstate ahí, güey. Y luego Mato dice, la broma, güey, ya vimos que sí. Sí crees, ¿eh? Pero eso de Dios proveerá, no es como Dios, no, está diciendo, tú eres, güey. Cuando te digan, no, Dios proveerá, tú eres. Ajá, eso es, por Dios proveerá porque eres tú, mijo. Sí. A ver, tengo muchas cosas pendientes. Primero, lo que mencionabas, Pau, de la percepción que se tiene de la religión, ¿no? Dependiendo el momento. Y justo es lo que estábamos diciendo con lo que abrimos el episodio y tal. Que es algo que a mí me gustó también mucho, que es eso. Cada vez que escuchamos una opinión, un statement, un precepto, lo primero que yo haría es ver el contexto, ¿no? O sea, ¿por qué Marx, en el momento en el que está hablando de la religión como el opio de los ciudadanos? O el opio del mundo, ¿cómo? El pueblo. El pueblo de los ciudadanos. El opio del pueblo. El opio de los ciudadanos es el opio. O porque luego ya más adelante Durkheim lo ve desde otra perspectiva, ¿no? Entonces habría que pensar desde qué ángulo está viendo la religión o si la religión está actuando de manera distinta dependiendo ya el tiempo que pasó. O si Durkheim era cristiano. Si Durkheim era cristiano, todo eso es muy interesante ver. Y no solo la opinión en sí, ¿no? Sino ver qué había detrás de todo el contexto social, político, cultural en el que se afirmaba eso. O Nietzsche con el anticristo, o Russell con ¿por qué no soy cristiano? Todo eso está como... Es muy interesante ver cómo a partir de todos modos la religión, a partir de eso está presente, sea para estar en contra o sea para estar a favor. También estaba pensando en Lucrecio, Rómano, que en su texto de la naturaleza de las cosas, él está también muy pelado con los dioses porque hay de hecho un verso muy genial donde dice que hemos vivido con la mirada hacia abajo y no hemos visto la verdad, que para él sería la filosofía, el epicureísmo. Pero sí, él está peleado con la religión porque dice que provoca miedo, provoca no actuar porque los dioses te castigan, ¿no? Entonces, el epicureísmo te va a liberar del miedo al castigo divino. Y también, bueno, ya trayéndolo un poco más de nuevo a la actualidad, pienso que también se relaciona cómo se deslinda lo religioso, el origen religioso o el fundamento religioso de la institución, ¿no? O sea, tenemos esta parte que dicen, pues Marx estaría muy de acuerdo con Jesús. Pero pues también se interviene lo institucional y cómo es que pues ya el humano al final ve de acuerdo a su propio beneficio y lo ha utilizado como Dios le dio a entender, jaja. Sí, y esto último que dices. Es que sí es muy peligroso. O sea, pensar en lo de Jesús, que diga en lo de Isaac y Abraham. De inmediato pienso en el sentido negativo que serían los fanáticos y cómo sobreinterpretan, o más bien no interpretan y lo toman demasiado literal. Y entonces creen ser la mano de Dios y entonces cometen las peores cosas. Entonces sí, al final, de nuevo, me recuerda mucho a lo que podría representar el Vía Crucis o la Pasión de Cristo o Semana Santa en general, que sería llevar a su máxima potencia tanto lo negativo como lo positivo del ser humano, ¿no? Pienso que, en cierta forma, la crucifixión y el hecho de que esto signifique expiar a la humanidad de los pecados, pienso que es llevar el humano hasta el límite. O sea, no paró la crucifixión hasta que de verdad ya no hubiera más forma de crueldad, de humillación, hasta donde de verdad alguien dijo... Y yo siento que hasta ahí ya muere Jesús. Hasta que ya hasta el último hombre de verdad hizo la mayor atrocidad que él como individuo, como humanidad pudo llegar. Y entonces ahí ya muere y se crea esa resurrección, ¿no? O la muerte de Jesús. Entonces sí, al final está el humano. Está el humano y está lo divino. Y la mortalidad y cómo nos relacionamos como sociedad y cómo relacionamos con nuestra mortalidad y lo divino. Y bueno, entonces sí, hay mucho que podríamos agregar, pienso. Es un tema bastante interesante que da muchísimo a muchas perspectivas, como decimos. Incluso lo que dice Pau, que dependiendo el autor está la perspectiva con relación a la religión y a la figura de Cristo. Entonces sí, es un tema muy interesante, la verdad, muy apasionante de decir.
justo por el lado del humano y cómo nos relacionamos. Pero, ¿quieres agregar algo, Ámbar? Pues nada más decir que me ha gustado mucho este episodio y que creo que a veces, bueno, a mí me pasa y me ha pasado mucho tiempo, que creo que yo tampoco soy una familia religiosa, bueno, como practicante, pero pues siempre estaba como la influencia de la religión y las creencias. Cada quien tenía la suya, debo decir. No era una sola creencia en esa casa. Y pues creo que a veces lo que me pasaba es que como que se me hacían un poco vacíos los ritos. O sea, digamos, como que Semana Santa yo no le veía, no tenía explicación y como que no le veía sentido. Y solamente decía, son vacaciones, güey. Por algo, no sé por qué. O sea, sabía que era, digamos, por la pasión de Cristo, pero no tenía como una explicación, ¿no? Entonces a mí lo que se me hace como muy interesante y que me gusta hacerlo es a veces buscar como esa raíz, ¿no? De dónde vienen como ciertos ritos que hacemos. Y no solo religiosos, sino de muchas cosas. Y también algo que me apasiona y que seguramente se han dado cuenta es como los símbolos que significan los símbolos que siempre tenemos por ahí. Y pues los invito a que los lean y a que los investiguen, está bien chido. Uno se entera de cosas bien chistosas y cosas muy interesantes. Y pues muchas gracias y muchas gracias por llegar hasta acá. Y ya. Sí, que por cierto, hablando de los símbolos y la plástica. Bueno, que al parecer tengo entendido que la religión, justo yo pensaría, para transmitir, o porque realmente es muy apasionante, pues hay muchos guiños religiosos, hay muchas pinturas religiosas en donde puedes ver estos símbolos e identificar a qué se está refiriendo, ¿no? Sí, bueno, una de las funciones para poder llevar la palabra del Señor, había muchos grabados hay Biblias totalmente ilustradas con grabados que no tienen letras, si acaso tienen un versito para decirte qué es. Entonces eso hacía mucho más fácil en las distintas épocas, incluyendo el virreinato aquí en México y en Perú, hacer un montón de imágenes, ponerlas en los templos y que la gente, en lugar de leerlo, porque la lengua era una barrera todavía, ver esas imágenes y decir, aquí está pasando esto, ¿no? Y pues sí, los grabados, hay grabados de todas las, no hablamos de esto, pero hay las parábolas cristianas, las parábolas de Cristo, que siempre tiene un ejemplo bien raro, güey, para explicarte algo bien simple. Todas están grabadas, güey, o sea, si hay una donde habla, por ejemplo, de la mostaza, ¿no? De la semilla de la mostaza, que es la semilla más chiquita, pero cuando la riegas bien con mucha fe, justamente, se vuelve la más grande de todas y puede romper el piso, la chingada, y todo está grabado. Entonces, sí, la plástica ha llevado a producir un montón de imágenes que sirven para evangelizar y educar en la cuestión bíblica, sí. Toda la vida, donde sea, donde vayan. Sí, eso es muy interesante. Y en parte también por eso, hasta ahora, después de 1,000 millones de años, sigue el cristianismo vigente. Y ha causado guerras eso también. Por supuesto. La iconoclastia y eso. Sí, ha causado guerras. Vean el video de Ámbar, el video de David. Sí, yo fui a un concierto muy bonito de música barroca en el Virreinato y hablan en lengua originaria partes o fragmentos de la Biblia que justo era para evangelizar. Y encantos. Muy hermosos, pero también escuchas cosas que... Hombre loco. Muy sangriento, muy gore, muy gore. ¿Y Pau? Pues yo, bueno, primero que nada, gracias. Si llegaron hasta acá. Muchas gracias. Creo que... Bueno, a mí personalmente, creo que, bueno, también a ustedes. Seguro les gustaría mucho saber ustedes qué piensan de esto, saber qué inquietudes tienen. Creo que a mí me pasa lo mismo que siempre, pero como que me voy con más preguntas que respuestas. Sí, siempre. Pero bueno, creo que eso es como señal de que pues estuvo chido, ¿no? Sí, vamos a ponlas en el video, Pau, en el YouTube. Escribe tus dudas en YouTube. Sí, yo, por ejemplo, después de lo que dijiste, voy a descargar Marx. Ya vamos a tener que releerlo, voy a descifrar si Marx era cristiano. Tema de tesis. Y bueno, y yo quizá me voy con esta reflexión que... O sea, bueno, yo siento, y es algo que también dije en mi video, que al final tenemos esta herencia, esta tradición que tiene una larga trayectoria,
pero al final nosotros, o sea, somos parte de esa tradición, ¿no? O sea, parte viva de esa tradición y la vamos quizás sí reinterpretando, modificando, quizá bien o mal, ¿no? Pero bueno, o sea, al final somos parte de esta cadena dentro de la humanidad que vamos difundiendo o pasando a otras generaciones, pues esta tradición, ¿no? Bueno, puede ser, hablando específicamente de la de religión, pero pues, o sea, muchas cosas, ¿no? Muchos aspectos ideológicos y de la humanidad, ¿no? O sea, nosotros somos parte viva de eso y eso me gusta mucho. Pero bueno, algo que también mencionó en mi video es que somos justo agentes, ¿no? Somos no solamente como seres pasivos que solo recibimos información de cómo hacer esta tradición, sino también actuamos y estamos dentro del presente en miras del futuro, ¿no? Y bueno, eso hablando socialmente, pues sí, también implica cambios en la forma en que celebramos, por ejemplo, la Semana Santa. Pienso en esta combinación de lo profano y lo sagrado, que bueno, ya si quieren más profundidad al respecto, vean mi video. Pero sí, o sea, es como esta convivencia actual que ya tenemos sin problema, ¿no? O sea, ya no nos causa tanto ruido, ya podemos convivir y estar conviviendo con estas dos categorías, ¿no? Y bueno, sí, no tiene nada de malo y bueno, sí, cada quien es libre de practicar lo que guste y de pensar lo que guste y tal, siempre y cuando no afecte a otros, ¿no? ¿Y a ti mismo? Exacto, entonces, pues sí. Feliz Semana Santa. O Santa Semana Santa. Santa Semana Santa. O no, como ustedes quieran. Beautiful. Sí, justo eso es muy, muy importante. Como cada quien tiene un papel y va a modificar mucho, va a determinar cómo este elemento que nosotros llevamos, pues va a transmitirse, ¿no? Si va a ser desinformación, va a ser información, va a ser con respeto, va a ser con odio, con amor, pues eso se va a transmitir. Entonces, recuerda que como dice Pau, pues somos seres agentes y pues representamos un papel. No estamos ahí nada más. O más bien, ustedes pueden creer que están solo siendo, pero en realidad no. Hay un determinante, hay un desencadenante de los actos. Entonces, sí, todo con responsabilidad, muchachos. Y sí, David. Pues nada, me gustó lo que dijo Pau. Al final creo que eso lo resumo un poco, ¿no? O sea, sí está todo esto que está impuesto y tal, pero al mismo tiempo podemos movernos en eso, ¿no? Y somos, sí, parte viva del fenómeno y tal. Y sobre esto último también, de lo pueden creer y hacer lo que quieran, yo estoy de acuerdo, pero lo mejor que pueden hacer si creen o hacen algo es saber. Y vayan, si ustedes son parte de una secta o denominación, vayan a ver por qué son parte de esa secta o denominación. Vayan a ver por qué son testigos de Jehová. Vayan a ver por qué son cristianos evangelistas. Vayan a ver cuál es la diferencia respecto a cómo tratan a las personas ajenas de su religión en su religión y en otras religiones. ¿Por qué hay religiones de un solo color? ¿Por qué hay religiones de dos colores? ¿Por qué hay religiones que apelan a ciertas cosas que parecieran no ser correctas, ¿no? Y justifíquenlas o no. Y si quieren criticar al cristiano, vayan a leer su Biblia, para que así sepan por qué el cristiano es cristiano. Es decir, entiendan que la gente puede creer en lo que le dé la gana, pero sepan por qué. Si ustedes quieren reírse de alguien, como suelen hacer los ateos de los religiosos, vayan a ver por qué. Y sobre todo, vayan a ver a su diccionario de latín qué significa religio. Y no se vayan con la falsa etimología de religare y no sé qué mamada dicen, ¿no? Vayan a ver qué significa religio como palabra. Y van a darse cuenta por qué el que es religioso tiene que ser bueno. Y ya, eso. No tienes que ser cristiano para ser religioso. No tienes que seguir a Cristo. Pero tampoco tienes que ser religioso o cristiano para actuar como se supone que actuó Cristo. Y eso es fantástico. Aunque, como les digo, pues totalmente cristianos nunca va a ser nadie, porque eso es lo más difícil del mundo. Es imposible, insostenible, y uno tiene hambre, sed y es lujurioso. Entonces, y necesidades iba a decir.
Necesidades. Entonces eso, sí. Vayan a conocer por qué existen los cristianos y por qué seguimos. Alguna vez hice esta cita de no importa saber si Cristo existió o no, sino por qué tanta gente lo sigue, ¿no? ¿Por qué tanta gente cree que resucitó, güey? ¿Sí? No importa si resucitó, importa saber por qué la gente lo piensa. Y eso tiene que ver con saber, y saber es lo más importante, es incluso más importante que la religión. Según Aristóteles, muchachos, el hombre busca el saber por naturaleza. No quiere decir eso. Quiere decir, justo, pregunten por qué. Creo que sí es fundamental. Un poco como decía Ámbar también. Si van a repetir el rito o ciertos pasos en la Semana Santa o en cualquier otra festividad o momento sacro, sepan por qué. Porque muy probablemente pues identifiquen el origen. Y si identifican el origen, pues quizá encuentren más cosas que solo echarse cubetazos de agua, ¿no? Y algo un poco más valioso que tiene que ver justo con el alimento del alma o del animus o del ánima o todas las connotaciones no necesariamente religiosas, sino algo que tenemos todos, que es ser mortales. Y muchas gracias si llegaron hasta acá. De verdad queremos saber lo que piensan. Si tienen alguna incertidumbre, pregunta, cuestión, aquí estamos y nos vemos.